Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Le damos gracias a nuestro Señor porque una vez más el Señor permite que seamos instruidos a través de su palabra. Así que pongamos mucha atención a su palabra. Recuérdese que el Señor nos sigue extendiendo su misericordia, el Señor sigue hablando a los de su pueblo, porque el Señor le está hablando a las iglesias, nos está hablando a todos aquellos que decimos ser hijos del Dios Altísimo y que somos herederos y coherederos de todas sus bendiciones. Amén, así lo es, así lo creo yo y así créalo usted también. Pero mis hermanos, recordemos que el instructivo es para nosotros, el instructivo de vida es la palabra de Dios, así que tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso es tan importante que el Hijo, el siervo de Dios, mis hermanos, escudriñen la palabra. No que solo, mis hermanos, a veces repitamos lo que dicen los demás. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra personalmente, ¿verdad? Porque recuérdese que si usted escudriña la palabra, el Señor a usted se le va a revelar dependiendo el anhelo y el deseo que usted tenga en su corazón, ¿verdad? Porque mis hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, la escudriñamos, es porque nosotros queremos conectarnos con Dios, saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y también, mis hermanos, cuando la palabra de Dios nos confronta, es porque somos los hijos amados de Dios, ¿verdad? Porque dice el Señor en su palabra que Él al que ama, Él corrige. Y recuérdese que su palabra Él la dejó para aquellos que viven en el Espíritu. Así que yo le pido a Dios que usted ponga mucha atención a lo que la palabra de Dios hoy nos dice. Muchos, mis hermanos, hoy en día, ¿verdad? Y casi siempre muchos predicadores o los que dicen ser hijos de Dios, dicen, mis hermanos, que la salvación no se pierde, pero déjenme decirle que sí, ¿verdad? Que sí se pierde porque el Señor, cuando nosotros recibimos a nuestro amado Jesucristo, ¿verdad? En nuestro corazón, nosotros ahí estamos en ese momento recibiéndolo, nosotros quiere decir que vamos a vivir conforme a la palabra. Ahí cuando usted es el inicio, cuando usted empieza, ¿verdad? A ser moldeado a través de la palabra de Dios, a través de nuestro amado Padre Celestial, Él empieza a trabajar en su vida y dice que la obra que Él inicia, Él la termina a la perfección, porque Dios todo lo hace perfecto y asimismo Él dijo que nosotros tenemos que ser semejantes a Él, ¿verdad? No igual a Él, semejantes a Él. Y recuérdese, mis hermanos, que también como el Señor nos demanda a través de su palabra de que nosotros tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie lo veremos, nunca lo veremos si nosotros no buscamos la santidad. Así que no pierda su tiempo, ya es tiempo de que, mis hermanos, ya no estemos jugando al ser cristianos. Así que vamos a leer la palabra y vamos a irnos al libro vamos a irnos al libro de Pedro, ¿verdad? Y vamos a leer en segunda de Pedro. Esta es una carta que Pedro enviaba, ¿verdad? Y él, mis hermanos, aquí les decía él, en esta parte de la palabra de Dios, lo vamos a leer en este momento, y está en segunda de Pedro 3 y vamos a leer desde el inicio. Y yo lo estoy leyendo en versión internacional. Dice: queridos hermanos, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofarán que hubo de esa promesa de la venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió el agua y mediante el agua y por la palabra y el agua, y el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra
el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien el que tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Nos vamos a detener aquí un poquito porque vamos a llegar hasta el versículo 17. Pero aquí, mis hermanos, si usted se da cuenta, Pedro les hablaba, Pedro les decía, ¿verdad?, que en este tiempo iban a surgir muchos burlones, así como hoy en día, ¿verdad? Mucha gente, mis hermanos, me recuerdo que cuando habían profetas, porque oiga bien, hay profetas de parte de Dios y también, mis hermanos, gente que se le ha sido revelada, ¿verdad? Las profundidades del corazón de Dios, porque el Señor, mis hermanos, cuando Él revela algo es para alertar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, muchos, mis hermanos, se han burlado, ¿verdad? Porque las profecías, mis hermanos, que para mí, ¿verdad?, son profecías de parte de Dios, es cuando el siervo habla y está hablando del cumplimiento de lo que ya habían dicho en tiempos pasados, mis hermanos, todos los profetas, los mayores y los menores, ¿verdad? Porque ahorita está cumpliéndose lo que un día ellos dijeron, así como se cumplió que ellos, mis hermanos, añales atrás ellos habían dicho, ya habían hablado, así como Isaías, Zacarías, mis hermanos, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, todo eso se cumplió y se han ido cumpliendo las profecías una a una. De igual manera, recuérdense que nuestro amado Jesucristo, Él habló, y Él, mis hermanos, si usted lee Mateo 24 o leemos también, mis hermanos, en el 21, ahí nos damos cuenta, mis hermanos, cómo Él está preparando a sus discípulos. Les está hablando de los acontecimientos, de lo que iba a suceder, de lo que iba a pasar. No les dijo día, no les dio fecha, solo les dijo de los acontecimientos. Cuando ustedes vean esto, cuando ustedes vean lo otro, esto es porque la venida mía se acerca. O sea, mis hermanos, su segunda venida. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Él estaba hablando ahí, sucederá esto, sucederá lo otro. Y hoy en día, si usted lee las escrituras, por eso es tan importante que usted lea la palabra de Dios y que usted tenga discernimiento, entendimiento a lo que está sucediendo, a lo que está pasando, ¿verdad? El Señor le está hablando a su pueblo. Los de allá, mis hermanos, los que están en el mundo, ellos no se dan cuenta de nada. Ellos siguen pecando, ellos siguen llevando su misma vida rutinaria, pero aquí, mis hermanos, el Señor ya le está hablando a la iglesia, le está diciendo: iglesia, prepárate, iglesia, deja de pecar, porque mis hermanos, dentro de la misma iglesia siguen, ¿verdad?, haciendo lo que quiere la gente. Y hoy en día, mis hermanos, por eso dijo el Señor, iban a levantarse falsos profetas, mis hermanos, todos aquellos que no hablen de arrepentimiento, porque nosotros tenemos que predicarle a la gente de que se arrepienta y, mis hermanos, y que se vuelva a Dios, ¿verdad? No es de llevar el evangelio a mi manera, a mi gusto, solo hablarles de una sola cosa, pero no les voy a hablar de lo más importante, porque de qué le sirve a usted ver alcanzado todo, ver visto de todo, ¿verdad? Milagros, prodigios y riquezas, grandezas, pero no llegó a obtener la salvación, que es lo más importante, lo que más usted debería anhelar y desear, no solo para usted, sino que para toda su familia, toda su descendencia y asimismo, mis hermanos, para todos aquellos que están perdidos. Pero ¿cómo, mis hermanos, creerán los que están perdidos si nosotros no les predicamos? Y predicar no es venir a predicar yo lo que yo no vivo, sino que tenemos que predicar con nuestro,
mis hermanos, testimonio que Dios, mis hermanos, de lo que Dios ha hecho en nosotros, porque la palabra es poder y la palabra no regresa vacía. Y Dios, mis hermanos, está dispuesto a ayudar, aún así, cuando, mis hermanos, hemos cometido los pecados más grandes. El Señor siempre está dispuesto a ayudar. Por eso tenemos a un mediador, a un intercesor, que es nuestro amado Jesucristo, que a través de Él, ¿verdad?, por haber ido Él a la cruz del Calvario, Él haber derramado su sangre, por medio de la sangre de Cristo, nosotros podemos ser limpiados, lavados, purificados. Pero, mis hermanos, en esa limpieza, en esa purificación, hay muchas cosas que quizá a usted le van a doler, pero, mis hermanos, es mejor que nos duela eso en las situaciones que a veces tenemos que pasar, y no, mis hermanos, perder la salvación. Pero la sangre de Cristo es la que tiene poder para deshacer toda obra oculta o toda obra de maldad, todo lo que usted, ¿verdad?, ni se imagina lo que hace la sangre de Cristo. Por eso es tan importante darle la importancia de ese sacrificio vivo que hizo nuestro amado Jesucristo, que solamente Él es el único, mis hermanos, que pudo hacerlo. Él, cuando vino, mis hermanos, en calidad de humano, Él nos vino a mostrar el gran poder de Dios, ¿verdad? Él, mis hermanos, sobre todo, es lo que Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y lamentablemente, mis hermanos, el mismo pueblo de Dios, hermanos, de humildad no tenemos nada, porque todos queremos pensar que tenemos la verdad solo nosotros y que nosotros somos los mejores, y, mis hermanos, y eso no es así. Todos los días son días de misericordia. Por eso dice la palabra de Dios: cada mañana son nuevas sus misericordias. Si nosotros aprendiésemos, mis hermanos, a ser personas agradecidas cada día, darle tantas gracias a Dios, que todos, nadie, mis hermanos, llegáramos con queja delante de Dios, sino que solo con acción de gracias, porque, mis hermanos, nosotros tenemos que agradecerle a Él. Todo aquel que entiende, que comprende, que, mis hermanos, tiene entendimiento y discernimiento, jamás se va a estar quejando. Siempre le va a decir al Señor: Padre, justos son tus juicios, pero en esos juicios, Padre, hayas estado tú, haya estado tu intervención divina, Señor, y todo esto no ha sido para muerte, sino que para vida eterna, ¿verdad? Porque, mis hermanos, cuando Dios trata con nosotros, mis hermanos, no es para destrucción. Él es para, mis hermanos, para hacernos diferentes. Amén. Por eso dice que arrepentíos y convertíos. Nosotros nos tenemos que convertir, pero tenemos que dejar que, mis hermanos, que el que lo dijo tiene que, ¿verdad?, moldearnos. Él es el alfarero y Él nos va a hacer, ¿verdad?, a su imagen y semejanza. Amén. Entonces, mire lo que dice aquí, sigue diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hablábamos de los burlones de aquellos, mis hermanos, que muchos sí lo saben y conocen, pero les da igual. Mis hermanos, de igual manera van a ser tratados para aquellos que no creyeron, porque mire, es más triste aquel que sabe la verdad y no la quiere decir, porque no le conviene. Entonces, mis hermanos, en muchos lugares y muchos siervos de Dios, ¿verdad?, o dicen ser siervos de Dios, mis hermanos, no predican, como le decía, ¿verdad?, del arrepentimiento, no predican del pecado, no le dicen a la gente, ¿verdad?, que es pecado y que no es pecado, sino que, mis hermanos, llevan una vida así como podríamos decir, la verdad, a su manera, a como la gente le gusta, porque así les conviene. Entonces, mis hermanos, la gente piensa, ¿verdad? No, pues la venida del Señor ya tardó, desde cuando están en eso y no pasa nada. Entonces, mis hermanos, de igual manera, unos dicen así y otros, mis hermanos, ni lo mencionan porque no les gusta mencionarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué daño el que le estamos haciendo a la gente? La venida del Señor está pronta, y aquí la palabra de Dios, a través de lo que hemos leído en este momento, dice, mis hermanos, que si el Señor no ha venido, es porque, mis hermanos, Él ha tenido paciencia, porque Él sabe, mis hermanos, que no estamos preparados. Sabe que mucha gente no sabe, mis hermanos, que ya hasta el tiempo a muchos ya se les ha acabado, ¿verdad? Muchos predicadores están predicando, así como Saúl, usted se dio cuenta, Saúl ya había sido destituido de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Y por qué? Porque él, mis hermanos, se engrandeció cuando el que lo había engrandecido era Dios. Cuando él, mis hermanos,
por su ignorancia, no se dio cuenta que el que lo había levantado era Dios y que él sin Dios no era nada. Y si usted se da cuenta, 40 años todavía él, mis hermanos, reinó. Pero en esos 40 años, mis hermanos, lo que hizo fue cada día hundirse más, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, él quiso hacer las cosas a su manera, a su gusto, y a él no le importó, ¿verdad?, dar un mal testimonio delante de Dios. Al final, mis hermanos, él tuvo que pasar las consecuencias, y no solo él, porque mis hermanos, sino que también su descendencia. Amén. Entonces, mis hermanos, recuérdese que él, ¿verdad?, cuando él fue abandonado, la presencia de Dios se fue de él, como le digo, él siguió su función en su reinado. Pero mis hermanos, ¿para qué? Ya sí, ¿me entiende? Si fue algo que el Señor ya no estaba con él, y mis hermanos, al final fue a parar hasta, mis hermanos, hasta buscando brujos. Y así le pasa, mis hermanos, a la gente, por no escudriñar la palabra, por no buscar el rostro de Dios, por no querer hacer las cosas como debe de ser. Llega un momento, mis hermanos, donde es gente que llega a cometer tantas faltas delante de Dios, faltas, mis hermanos, que van a llevarlos a que toda una vida paguen una factura. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, no quieren obedecer. Y lo más triste es, imagínese usted si es un llamado siervo de Dios, y mis hermanos, y tiene seguidores. Todavía peor va a ser, mis hermanos, el castigo para esta gente que no llevó a la gente a la salvación, porque no le ministró nada bueno. Porque, mis hermanos, hoy en día hay muchos mentirosos, engañosos, que nada más conocen de la palabra, pero no la viven. También, mis hermanos, tienen estructuras que han hecho, ¿verdad?, con mano de hombre, y llegan a engrandecerse, mis hermanos, pero ahí no hay presencia de Dios, porque si hubiese presencia de Dios, mis hermanos, no estuviera las iglesias como están hoy, mis hermanos, llenas de libertinaje. Pero para usted, que usted dice, yo, gracias a Dios, yo sí leo la palabra, y yo sí la entiendo, yo la comprendo, pues oremos por todas esas iglesias, mis hermanos, que le están fallando tanto a Dios, y que le están haciendo tanto daño a la humanidad, y que han puesto el evangelio, mis hermanos, por los suelos. Está el evangelio, donde la gente, mis hermanos, hablando de los cristianos, mis hermanos, mire, hace unos días acá en Guatemala, dijeron, pusieron un día, mis hermanos, de que era el día de la Biblia, ¿verdad? Y mucha gente burlándose. Dice, ¿para qué es que pongan día de la Biblia si no la viven? Entonces, mis hermanos, hay burla porque nosotros mismos, los que decimos ser cristianos evangélicos, mis hermanos, damos tan mal testimonio, y creemos que de todo eso, mis hermanos, con ese testimonio tan horrible que damos, mis hermanos, no vamos a tener consecuencias. Dios, mis hermanos, no puede ser burlado, porque Él está viendo, los ojos de Dios están puestos en toda la tierra. Y, mis hermanos, de igual manera, cuando usted es cristiano evangélico, usted va a la gente a predicarle, como le vuelvo a repetir, con su testimonio. No, mis hermanos, aparentar una cosa en la iglesia y en la calle somos otra cosa. Dios está viendo, y, mis hermanos, nosotros vamos a hacer peor, mis hermanos, para nosotros las cuentas que el Señor nos pida van a ser más grandes. Nos va a pedir, mis hermanos, más cuentas. Él nos va a decir, ¿verdad?, a ustedes les di todo, a ustedes yo les abrí el entendimiento, y lo que hicieron a través de haberles dado tanto, porque, mis hermanos, hay gente que viene y se les sube, ¿verdad? Se va hasta las nubes pensando que son intocables y que pueden hacer lo que quieran, ¿verdad?, con la demás gente, señalando. Mis hermanos, nosotros estamos para ayudar y para bendecir a los demás, a los que están metidos, mis hermanos, en el lodo cenagoso. Hay que sacarlos de ahí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que dar de gracia de lo que de gracia hemos recibido. Y mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. Y ahora dice, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego reservado para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor es
Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? ¿Cómo tiene que ser nuestra conducta? Intachable. ¿Ha oído usted que perfecto solo es Dios? Dice, mis hermanos, el Señor quiere que lleguemos a la perfección porque Él no hace nada a medias, Él todo lo hace perfecto y lo hace maravilloso. Y dice, hagamos al hombre, dijo Él, a imagen y semejanza. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Nosotros, dice el Señor, que Él espera una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, mis hermanos, el Señor quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es nuestro amado Jesucristo y nosotros tenemos que llegar a esa estatura. Por eso, mis hermanos, es tan importante que usted no pierda el tiempo. Si usted dice creer en Dios, confiar en Dios, y si Dios a usted le ha hecho milagros, si Dios a usted, mi hermano, le dio la oportunidad de conocerlo, porque oiga bien, hasta eso es un privilegio que Dios nos haya permitido conocerlo. Sabe que muchos, mis hermanos, no llegaron a esa bendición, se fueron sin esa bendición de haber tenido la oportunidad, oiga bien, de conocer a nuestro Señor, de conocer sus maravillas, sus milagros, su gran amor. Pero la gente piensa, mis hermanos, que, ¿verdad? Porque en mi vida hubo un milagro, en mi vida hubo una sanidad, en mi vida hubo un levantar porque ahora tengo todo esto. Creen, mis hermanos, que ya no necesitan de Dios y que todo se lo dio Dios porque eran unos santos. No, mis hermanos, el Señor cuando da algo, cuando Él hace algo por uno es para que otros lo vean, la misericordia de Dios, mis hermanos, ¿verdad? Y quizá porque alguien ha estado clamando, quizá doblando rodillas por usted, ¿verdad? Dios da la oportunidad, pero eso no quiere decir que la salvación usted la tiene, amén. O sea, si usted cree que porque usted recibió su milagro, porque usted el Señor lo sacó de esto, usted sanó de tal cosa, ahí está la salvación. La salvación no es esa, mis hermanos. Eso es parte de las bendiciones de nuestro Señor que Él, mis hermanos, promete para su pueblo cuando nosotros creemos. Pero aparte solo, mis hermanos, no es solo creer y Dios puede hacer esos milagros gloriosos que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero, mis hermanos, sobre todo, tenemos que creer, ¿verdad? En estos tiempos donde, mis hermanos, que nosotros tenemos que saber que estamos a las puertas ya, mis hermanos, está a las puertas ya la venida de nuestro Señor Jesucristo y también tenemos que saber, mis hermanos, y creer y mantenernos firmes de que, mis hermanos, todo lo que ahorita está aconteciendo, lo que está pasando, viene de parte de Él, porque ya el Señor ya está obrando, mis hermanos. ¿Pero para qué es? Para que haya un arrepentimiento y nos convirtamos a nuestro Señor definitivamente y que usted ya no siga jugando, ¿verdad? Sino que, mis hermanos, que verdaderamente hagamos las cosas como dice el Señor en su palabra. Hoy en día, mis hermanos, a la juventud le cuesta mucho, pero si imagínense, si le cuestan a los que, mis hermanos, el Señor rescató, porque cuántos de nosotros, ¿verdad?, llegamos a Dios, no porque nosotros de nuestra, como le dijera, queríamos dejar esa vida mundana, no, porque nos fue mal, y sabe que gloria a Dios que nos fue mal, porque si no, más nos hubiésemos hundido, pero no agradecemos eso. Pero hoy en día, mis hermanos, yo le digo algo, tenemos que tener mucho cuidado, porque sabe que muchos de nuestros hijos, nuestros jóvenes, ¿verdad?, han recibido bendiciones, Dios los ha guardado, Dios los ha cuidado, Dios les ha derramado su más grande y rica bendición, mis hermanos, porque nosotros, ¿verdad?, quizá los padres nos convertimos al Señor, hemos clamado y hemos orado por ellos, pero mucho ojo y mucho cuidado, porque al que más se le da, más se le demanda, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, no solo es, sí, mi hijo está bien próspero, está bien levantado. Mis hermanos, la salvación es individual y tenemos que enseñar a nuestra familia, mis hermanos, que sepan que hay un Dios todopoderoso, a un Dios que ellos tienen que respetar y tienen que amar, y que sepan ellos que lo que han recibido en un soplo también se puede ir. Amén, porque, mis hermanos, cuando el Señor dice hasta aquí, pero Dios es tan misericordioso, como lo está diciendo aquí la palabra de Dios, que tiene paciencia con uno.
Y mire, sigue diciendo aquí, ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día del Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se destruirán como el calor de las llamas, pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en lo que habite la justicia. O sea, ¿para quiénes va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva? Para los que habiten ¿en qué? En la justicia, que seamos justos, que tenemos que saber que es por gracia todo lo que hemos recibido, no porque lo merezcamos. Y todos los días tenemos que dar gracias a Dios y cada día tenemos que anhelar, mis hermanos, vivir para Dios y llegar a esa imagen y semejanza de nuestro Señor y llegar a la estatura del varón perfecto. Dice aquí, sigue diciendo la palabra, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha, sin defecto, en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribo también nuestro querido hermano Pablo en la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también en las demás escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra para siempre. Amén. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta aquí, Pedro también está mencionando las cartas de Pablo. Mis hermanos, aquí el Señor, ¿verdad?, nos ha hablado de una y otra manera, ¿verdad? La palabra de Dios para eso es, para que sepamos, mis hermanos, cómo nosotros tenemos que ser. No dice que la gracia, mis hermanos, la convirtamos en libertinaje. ¿Cuántos, mis hermanos, predican y le dicen a la gente, no, perfecto solo Dios, Él es el único? No, mis hermanos, no crean en eso. El Señor dijo que teníamos que ser a su imagen y semejanza. O sea que, mis hermanos, nosotros teníamos que parecernos a Él. Y recuérdese, solo hay un Dios y Él es el único que tiene el poder y Él es el que nos está dando la oportunidad, ¿verdad?, de que nosotros, mis hermanos, lleguemos a esa semejanza, ¿verdad?, a que nosotros nos parezcamos a Él, que nosotros, mis hermanos, vengamos y, ¿verdad?, y nosotros busquemos la santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces ahora yo le digo a usted, verdaderamente usted está viviendo una vida santa. Ahora vamos a irnos a otra parte de la palabra, ¿verdad?, donde nos vamos a dar cuenta si verdaderamente como iglesia estamos cumpliendo delante de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios aquí en el libro de Judas. Vamos a leer el libro de Judas. Mire lo que dice en el libro de Judas. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el 17. Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Esos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen al Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebátenlos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado y aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por sus cuerpos. Entonces, mis hermanos, aquí hay tantas advertencias que la palabra de Dios nos está haciendo, y esto es para que usted no se confunda. Mire, mis hermanos, dije, tengan compasión de los que dudan,
A otros sálvenlos y arrebátenlos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Entonces, mis hermanos, mire, el Señor nos manda que nosotros nos tenemos que compadecer. Y tenemos que, mis hermanos, trabajar en eso, orando, clamando, creyendo, y de la misma manera, mis hermanos, seguir confiando en que Dios, así como hizo esa obra especial en uno, mis hermanos, lo puede hacer con las demás personas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, eso es lo que creemos nosotros los siervos de Dios, que el Señor va a hacer esa buena obra en las personas. Pero el Señor está llamando a mis hermanos a que nosotros tenemos que ayudarlos a arrebatar, a que mis hermanos, ellos no sean, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de Dios, que ellos, mis hermanos, hacerlos arrebatados, dice, del fuego. O sea, mis hermanos, cuando a la persona se le dice la verdad, cuando la persona es confrontada, la persona que no recibe confrontación, mis hermanos, porque la palabra, si usted se da cuenta, lea toda la palabra, mis hermanos, siempre hay una confrontación. Y cuando habla de la bendición, lea usted el contexto de la palabra, nunca solo lea lo que a usted según usted le conviene, porque ni va a haber cumplimiento, ni va a llegar nada, porque siempre hay una advertencia que Dios hace. Recuérdense que cuando el Señor, mis hermanos, el pueblo de Israel salió, ¿verdad? De Egipto, el Señor le dijo cómo tenía que ser su comportamiento. Si usted se da cuenta, ahí están las bendiciones y las maldiciones en Deuteronomio 28, ahí están. El Señor le dijo, si oyeres atentamente la voz de Dios, ¿verdad? Y haces conforme Él te dice, ¿verdad? Recibirás esto, tú serás bendito donde sea, donde tú vayas. Y también le dice, pero si también no desobedeces y tú no haces esto, vendrá esto sobre tu vida. Y sabe que ahí habla, mis hermanos, hasta dice ahí que hay plagas que, mis hermanos, que usted cuando lee, ¿verdad? De lo que vino, mis hermanos, a Egipto, le dice todas plagas que no están escritas en la palabra de Dios, dice, van a venir sobre ustedes. Entonces, mis hermanos, ¿verdad? Hay muchos que miran ciertas cosas, así como ahorita, no sé si usted, ¿verdad? Yo no le puedo a usted asegurar, porque yo solo lo vi con alguien que estaba hablando, ¿verdad? De que habían cumplimientos de las profecías, que el mar, ¿verdad? De Galilea se había convertido, que había una parte que se convirtió en sangre. Entonces, mis hermanos, a mí no me consta, yo no le puedo, o sea, para ellos es una señal, ¿verdad? Es una señal que ya está pronto la venida del Mesías. Es lo que piensa, ¿verdad? Los judíos, ¿verdad? Ellos piensan que la venida de su Mesías está cerca. Para nosotros, mis hermanos, es la segunda venida, porque Él ya vino, Él ya estuvo entre ellos, estuvo entre nosotros, está aquí con nosotros, su Espíritu bendito aquí está con nosotros dirigiéndonos, mis hermanos, y ellos, si se da cuenta, ¿verdad? Ellos todavía están esperando a su Mesías. Entonces, mis hermanos, para ellos dice que eso es como una señal, ¿verdad? De su venida. Entonces, mis hermanos, para nosotros también es una señal, si es que es así, ¿verdad? Que exactamente así es como lo muestran, ¿verdad? En las redes, porque como le digo, a mí no me consta, yo no y tampoco no he indagado si en verdad es cierto o no, y que también hay algunas plagas que están viendo. Entonces, mis hermanos, pero como le digo, la palabra de Dios es clara, es veraz, y ahí dice la palabra de Dios, mis hermanos, que hasta las plagas que no están escritas en la Biblia van a venir en estos tiempos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la maldad es tan grande que se ha levantado. La maldad que hay hoy en día estamos viendo es tan grande que nosotros nos damos cuenta. Mire cuántos dicen ser cristianos, y mis hermanos, con un portamiento tan aberrantes, cosas tan aberrantes que hacen delante de los demás, y la gente por eso, mis hermanos, no quiere saber del evangelio. Pero hay de aquellos, mis hermanos, que vengamos a poner división entre Dios y la gente que Dios
mis hermanos, ha decidido también extenderle su misericordia y nosotros seamos los causantes, así como todos esos mentirosos que no predican la verdad, que no le hablan a la gente de arrepentimiento, que no le dicen a la gente de por qué le vino cierta situación, no, que solo le dicen, has llorado, has sufrido, has pasado por todo esto, pero ahora dice el Señor, mis hermanos, cuando el Señor habla de sufrimiento, es de sufrimiento por su obra, ¿verdad? Porque recuérdense que el siervo de Dios siempre cuando dice la verdad es atacado, es señalado, es apedreado, es escupido, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que saber si Cristo, que era, mis hermanos, Él, ¿verdad? Él sin mancha, sin pecado, sin nada, Él sufrió por nosotros, por una causa. Nosotros, mis hermanos, lo que nosotros vivimos no es nada, porque mis hermanos, nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, tenemos, mis hermanos, a nuestro Cristo de la gloria que intercede por nosotros, ¿verdad? Pero a veces, mis hermanos, el sufrimiento no es porque usted, ¿verdad?, por causa de la palabra de Dios, sino que es por causa, mis hermanos, de la rebeldía, de la rebelión. Entonces, mis hermanos, cuando se le da palabra a la gente, primero ni averiguan, mis hermanos, son yugos que ya Dios puso y nosotros vamos a venir y a quitárselos a la gente. Dios nos va a pedir cuenta de todo eso. Tenga mucho cuidado de usted estarle levantando el ego a los demás diciéndole que Dios va a hacer esto, mis hermanos, si la gente no busca primeramente el reino de Dios y su justicia, nada le vendrá por añadidura, y menos que esperen la salvación, porque la gente piensa que la salvación ya la tenemos y que esa no se pierde. Sí se pierde. Entonces, mis hermanos, aquí nos damos cuenta lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el libro de Judas, ¿verdad? Y dice aquí, ya en el 24, dice, al único Dios nuestro Salvador que puede guardar para que no caigamos y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora para siempre. Amén. Entonces, ¿quién es el único, mis hermanos? Dice, al único Dios nuestro Salvador que puede guardarnos para que no caigan y establecerlos sin tacha y gran alegría ante su gloria, ante su gloriosa presencia. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser nosotros, ¿qué? Sin tacha, y el único que pone el querer y el hacer es Dios. Pero cuando el Señor mira que en nuestro corazón hay deseo de cambiar, mis hermanos, nadie puede, mis hermanos, tener un cambio en su vida si no lo anhela. Porque, mis hermanos, hay gente que dice, ay, pero es que yo no puedo dejar esto, ay, pero es que yo así me acostumbré. Y mis hermanos, tantas cosas que ponemos pretextos para no querer tener un cambio. Y por eso la gente dice, es que somos humanos, ay, es que estamos expuestos. No, el Señor dijo, ¿verdad? Que nosotros dijo, resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. El diablo no puede huir de usted y lo va a seguir ahí tentando para que usted caiga, ¿verdad? Porque, mis hermanos, nosotros no lo resistimos. Resistir es que si usted sabe que a usted en tal lugar que usted vaya, ahí usted va a pecar, o oyendo lo que no tiene que oír, va a pecar, o hablando lo que tiene que hablar, va a pecar. O, mis hermanos, todos tenemos que saber, por eso dijo el Señor, velad y orad para que no caigas en tentación. Porque cuando no hay oración, cuando no estamos de ojos abiertos, mis hermanos, podemos caer en cualquier momento y perder la salvación. Amén. Vámonos ahora a otra cita bíblica, Apocalipsis 3, del 1. Apocalipsis 3, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas. ¿Cómo quiere el Señor que las obras sean perfectas, mis hermanos? Entonces, si se da cuenta, aquí dice el Señor perfectas. ¿Y qué es lo que ha oído muchos de nosotros? Tal vez usted lo ha oído en alguna ocasión. Perfecto solo Dios.
Nosotros somos humanos y uno como humano. Y mis hermanos, y ahí están llevando a la gente, entonces la gente va a vivir en una mentira, en un engaño y acomodándose y acomodándose. Si el pastor lo dice, la pastora lo dice, o el líder lo dice, la persona, mis hermanos, así como los hijos, ¿verdad? Si mi mamá, mi papá hacen esto, hablan así, hablan allá, ¿verdad? Para ellos no es pecado, porque esa es la instrucción que uno está dando a los demás. Entonces, mis hermanos, y más triste es de aquel que ya lo escuchó y no lo ponga por obra, ¿verdad? Entonces, dice aquí, vamos a volver a regresar un poquito, dice, despiértate, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo. Oiga bien, así que recuerda lo que has recibido, has oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. ¿Cómo dice que va a venir, mis hermanos, nuestro Señor? Como un ladrón, ¿qué dice? En la noche. Entonces, mis hermanos, mire, aquí la palabra de Dios nos está llevando a una profundidad tan especial que dice, así que recuerda lo que has recibido y oído. ¿Cuántas veces usted, mis hermanos, ha oído palabra de exhortación a dejar el pecado, de arrepentimiento? Mis hermanos, un ratito estamos como que sí, ¿verdad? Cuando quizás está pasando usted alguna situación y ahí va con su remordimiento, pero no ha sido un arrepentimiento, porque el arrepentido, mis hermanos, nunca más quiere volver atrás. El arrepentido, mis hermanos, no voltea a ver hacia atrás, mis hermanos, pero el que nada más le da remordimiento, ay sí, por esto es que me pasó esto y también le ha pasado a mi familia, pero ay, aquí estoy, Señor. Miren, mis hermanos, va a llegar el momento donde el Señor va a decidir, mis hermanos, dejarlo, como dice el Señor, ¿verdad? Que si nosotros verdaderamente, mis hermanos, no queremos obedecer, pues, mis hermanos, ahí están los instructores que el Señor tiene, ¿verdad? Ahí está el enemigo y el enemigo no tiene compasión de nadie y él vino a matar, a destruir, mis hermanos, y a dividir. Entonces, mis hermanos, nosotros somos los que decidimos, o cambiamos, somos diferentes o seguimos igual. Entonces, mire lo que dice aquí. Así que recuerda lo que has recibido y oído y obedécelo, arrepiéntete. Si no te mantienes despierto cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis, dice, a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, mis hermanos, ¿cuántos mentirosos dicen, usted la salvación ya la tiene ganada? Usted va a la iglesia y usted le sirve a Dios, pero ¿de qué manera le sirve a Dios? ¿De qué manera usted llega a la iglesia? ¿En qué, mis hermanos, espíritu se mueve usted en la iglesia? Entonces, mis hermanos, es una mentira, solo porque yo quiero mantener mi grupito, solo porque yo quiero mantener mi billetito, solo porque yo quiero mantener, mis hermanos, ahí a mi gentecita y que no se me vaya y que porque qué dirán, qué van a decir. Mis hermanos, ¿qué dirá nuestro Señor de nosotros? Y usted también, mis hermanos. Si usted en su casa también, ¿verdad? Usted no hace nada porque le va a mover el tapete ahí a sus hijos o a su familiar y usted nunca hace nada. Mis hermanos, yo no le digo a usted vaya y usted pelee, porque eso nos gusta, ¿verdad? La pastora o el pastor dijo esto o el líder dijo esto y yo se los voy a decir, pero nunca, mis hermanos, ¿verdad? Como quien dice que se enojen con el pastor, pero que no piensen mal de mí como papá o mamá. Yo lo estoy diciendo porque ellos lo dicen. Entonces no tiene usted convicción. El que tiene convicción, mis hermanos, conoce la palabra, va a hacer lo que dice la palabra. Por eso hoy en día, mis hermanos, cuántas ovejas todavía, mis hermanos, solo tomando lechita y no comen, mis hermanos, ya la comida
¿verdad? Ya más fuerte. ¿Por qué, mis hermanos? Porque todos están, el pastor dijo, la pastora dijo, el líder dijo, el hermano fulano dijo, y mis hermanos, nunca nadie tiene convicción. Mis hermanos, el que verdaderamente está en el Señor va a tener convicción de decir las cosas, porque, mis hermanos, es más importante que uno arrebate estas almas de que vayan a caer al fuego, mis hermanos, porque escrito está, lo acabamos de leer, y aquí nadie puede decir, eso no es verdad. Por eso dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor le está hablando a las iglesias y dice, jamás borraré, dice, su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que, mis hermanos, está diciendo aquí, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos un buen comportamiento. Pero leamos aquí en el 5, dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. O sea, se da cuenta, sí puede ser borrado. Si el Señor nos da la oportunidad de hacer un cambio en nuestra vida y nosotros seguimos en lo mismo. Solo cuando lo necesitamos, ahí vamos medios, como le digo, ¿verdad? Con remordimientos, pero no arrepentidos. Entonces, mis hermanos, porque el que solo vive de remordimientos no tiene un cambio, mis hermanos. Uno lo puede ver. Amén. No hay un cambio en sus vidas. Entonces, mire aquí, leamos Apocalipsis 16:15. Más adelantito, Apocalipsis 16. Dice la palabra de Dios, 16:15. Cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Entonces, mis hermanos, dice aquí en el 16, entonces los espíritus de los demonios reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, mis hermanos, esto ya pues es un tema aparte, ¿verdad? Donde ya habla del Armagedón, de todo lo que va a pasar. Pero lo que usted tiene que tener, dice aquí en el 15, cuidado, vengo como un ladrón, dichoso el que se mantenga despierto con su ropa a la mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Mire, lo podemos ver así como ahorita, mis hermanos, eso quizá no sale en las redes, o quizá no nos damos cuenta, pero mire, así como ahorita que han pasado todos estos terremotos, temblores así ya fuertes en ciertos países, ¿verdad? Así como aquí en mi país ha temblado mucho. Mis hermanos, hay gente que unos que sí tienen terror, pánico, porque eso es de repente, ¿sí o no? Es de repente cuando eso pasa. Entonces, mis hermanos, hay gente que dependiendo cómo duerma, mis hermanos, hay gente que así sale corriendo a la calle. Entonces, mis hermanos, de lo mismo nos está hablando hoy el Señor. De repente va a ser la venida del Señor. Todos quizás, mis hermanos, pensando en sus planes a futuro y que van a hacer esto, porque mire, pero le digo, hay gente que a veces, mis hermanos, el día a día no lo vive, que es vivir para Dios, ¿verdad? Para todo tienen futuro, para todo tienen planes, pero para el Señor, mis hermanos, nunca hacen planes, solo se acomodan. Si me dicen, lo hago, si no, no. Pero yo no veo las necesidades de la casa de Dios, no veo las necesidades de mi familia, no veo las necesidades que hay en mi vida, que yo carezco de eso, que todavía no creo completamente, que todavía no entiendo esto, no entiendo lo otro. No, la gente eso ni lo ve. Y mis hermanos, y por eso confiados. Y yo le digo algo, el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces, leamos Apocalipsis 22:7. Mire lo que dice la palabra de Dios en el 22:7. Y ahí vamos a ir ya terminando. Dice en el 22:7. Miren que vengo pronto, dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. ¿De dónde? Del mensaje profético de este libro. Le está diciendo de tus profecías que te han dicho. Y miren, mucha gente se molesta, se enoja, mis hermanos, y quisieran a uno hasta destruirlo cuando uno habla de las profecías falsas. Pero tenemos que gritarlo a los 4 vientos y a los 4 puntos cardinales, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que haya un despertar, mis hermanos, en la gente, que se despierte, mis hermanos, y que sepan que la maldición no viene sin causa. A la gente hay que decirle la causa para que se arrepienta y se vuelva a Dios. Dios es un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que para Él, mis hermanos, no hay maldición, que Él no pueda, mis hermanos, deshacerlas. Si ya Cristo ya las venció y venció a toda potestad. Pero esa
eso se cumple en la gente arrepentida, en la gente, mis hermanos, como Cristo iba a ir a la cruz del Calvario para que usted permaneciera en el pecado. No, mis hermanos, Él fue a la cruz del Calvario para que usted tuviese acceso y llegara al Padre y pedir perdón. Y mucha gente eso no lo cree, mis hermanos, eso no lo cree. De que, mis hermanos, que hay que pedir perdón por las cosas que uno ha hecho, porque si no, mis hermanos, de una u otra manera, disfrazadas, usted las va a hacer. Mire, hay gente que piensa, así como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el que adultera, dice, en su corazón, con la mujer ajena, mis hermanos, o sea, ya el Señor lo ve como un adulterio, amén. Entonces, muchos jóvenes y gente que un día fue así, mis hermanos, también mis hermanos estuvieron en pecado, ¿verdad? Cuando estuvieron en fornicación. ¿Cuánto joven a veces está en la iglesia, mis hermanos, y ahí están viendo a las hermanas, sea joven, sea vieja, con solo que le miren los pies, con solo que le miren? Por eso hay mujeres que les encanta ponerse pinturas en los pies llamativas, porque saben que el hombre lo hacen pecar con solo que mire los pies. Hay gente, mis hermanos, que mire, tal vez comida en su casa no tienen, pero que las uñas anden bien arregladas, porque ese es llamar la atención de la gente. Entonces, mis hermanos, mire, hay tanta cosa sutil que entra a las iglesias, mis hermanos. Hay gente que llega con la ropa toda pegada, mis hermanos, y aparentemente, ¿verdad? Canta bonito, toca un instrumento bonito, predica bonito, habla bonito, le sirve a Dios, pero, mis hermanos, haciendo lata a los demás. Entonces, todo aquel, sabe, como tanto como el que provoca, como el que está viendo lo que no tiene que ver, está en fornicación. A ver, amén. Entonces, porque es lo mismo, así aplicado para el adulterio, mis hermanos, también cuando usted diga, no, pero yo no soy un adúltero porque no soy casado. Jóvenes, mucho cuidado, cuiden sus ojos, porque dice que mis hermanos, la lámpara de nuestro cuerpo son nuestros ojos. Lo que usted mira entra a su cuerpo, usted lo hace entrar por los ojos, ¿verdad? Mis hermanos, usted va a empezar ya a delirar y en deseos carnales y va a entrar en esa depravación, así como la que hay ahora. Mis hermanos, de Dios nadie se burla. Dios es poder, Dios es grandeza, la palabra de Dios limpia, lava, purifica, la poderosa sangre de nuestro amado Jesucristo de la gloria. Pero nosotros tenemos que buscar, mis hermanos, la limpieza y tenemos que buscar nuestra salvación. Porque, mis hermanos, si nosotros seguimos viviendo, si usted sigue leyendo ahí en la carta, si nosotros leemos, mis hermanos, todo Judas, ¿verdad? Yo no lo pude leer porque es muy largo, pero si usted lee ahí todo Judas, ahí dice todo lo que usted, ¿verdad?, no tiene que hacer y todo lo que se está moviendo hoy en día. La depravación, mis hermanos. Y yo le digo, no, lo que miramos afuera, mis hermanos, no se asuste y no hable, porque está pasando en las iglesias. Y quizá usted mismo, usted que juzga, a usted ahí anda, mis hermanos, provocando a los demás. Y quizá, porque ahora no se dice solo las mujeres, sino que también los hombres, y mis hermanos, y otros con su vista, ¿verdad? Fornicando, deseando y esto y el otro, mis hermanos, cuando nosotros, recuérdense que dice la palabra de Dios, no, y no me venga, somos humanos. No, mis hermanos, la palabra de Dios hoy nos habló claramente. Tenemos que mantener nuestras vestiduras limpias, y si están sucias en este momento, si sus ojos, su nariz, ¿verdad? Porque el olor, porque sus ojos, sus oídos, todo, su boca, usted lo ha usado para hacer daño. Mis hermanos, dice la palabra de Dios, de igual manera, no crea usted que esto no lo tome a poco. Todos esos que hacen sus chistecitos mis hermanos, en doble sentido. Toda esa gente, mis hermanos, que solo haciendo bromas y bromas horribles, pesadas, es porque eso hay en su corazón. Amén. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo le bendigo con toda clase de bendiciones y le pido a Dios que esta palabra quede incrustada en su corazón, usted la ponga por obra y que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo un día podamos ver a nuestro Cristo de la gloria, ¿verdad? Cuando Él venga en las nubes y, ¿verdad? Y si estamos preparados, listos, nos iremos con Él. Amén. Así que bendiciones de lo alto.